Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Tiempo de Filmoteca UNAM. Yo soy Alejandra Toussaint y para mí es un verdadero gusto el poderlos acompañar en esta ocasión. En 1968, George A. Romero revolucionó el cine de terror con La Noche de los Muertos Vivientes. Lo que parecía una modesta producción de cine independiente, filmada en blanco y negro con bajo presupuesto, terminó por inaugurar un mito moderno, el zombie tal y como lo conocemos hoy en día. La trama es directa. Un grupo de desconocidos se refugia en una granja mientras afuera los muertos regresan a la vida y acechan con hambre implacable. Pero bajo esa superficie de horror se esconde un retrato feroz de la sociedad estadounidense en su tiempo. La película refleja la paranoia de la Guerra Fría, el miedo a la descomposición social y de manera subversiva introduce un protagonista afroamericano en un contexto cargado de tensión racial. Romero utilizó el género para hablar de la violencia estructural, del egoísmo humano y de la fragilidad de la comunidad frente a la catástrofe. La Noche de los Muertos Vivientes no es solo el origen del cine zombie, es una alegoría política, un espejo incómodo que sigue interpelando décadas después a nuestra forma de enfrentar el miedo, la diferencia y la muerte. Esperamos que sea de su agrado y al terminar los estaré esperando con Ricardo Ham, conferencista en temas de violencia, discriminación y criminalidad, que nos compartirá su análisis. Bienvenidos de regreso a Tiempo de Filmoteca UNAM. Acabamos de ver la película La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. Y para mí es un verdadero gusto el darle la bienvenida a nuestro invitado de esta ocasión, Ricardo Ham, conferencista en temas de violencia, discriminación y criminalidad. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muy buenas noches. Igual a todos los televidentes de TV UNAM. Para mí es aparte de un gusto, es un honor poder estar aquí platicando de cine. Ay, muchas gracias. El honor es todo nuestro. Y tu casa, Tiempo de Filmoteca. Además, esta película que es un súper clásico, está sensacional. Sí, decíamos que es una cinta de clásico instantáneo. Me parece que es una de esas películas que hay que verla varias veces, incluso a través pues de la vida de uno, porque me parece que en cada parte de la vida puedes ver y apreciar cosas diferentes en la película. Me parece que es una de esas cintas a las que hay que regresar continuamente. Sí, es la base, realmente la madre, la inspiración, la base de todo el cine de zombies y de terror. Me gustaría saber al público dónde te gustaría subrayarle y que el público te preste especial atención de ese elemento de esta película. Bueno, la verdad es que la película tiene un montón de elementos, como acabas de decir, es prácticamente el punto de partida del cine de zombies. Desde mi perspectiva, creo que el cine de zombies es el que más se ha reinventado a lo largo de la historia, ¿no? No tiene nada que ver los zombies que caminan despacito, correteando en las películas de George Romero, a estos zombies salvajes que buscan devorar al que se le pare enfrente, ¿no? Me parece que ha habido incluso una forma de contar al zombie dependiendo del país de origen de la película. Los zombies japoneses, por ejemplo, de Tren a Busan, me parece que son una de las más interesantes manifestaciones del zombie últimamente y de volver a recrear las características del mismo, ¿no? Sí me parece que George Romero, que además era muy buena persona, tuve por ahí la oportunidad de platicar con él en alguna ocasión, sí hace estos zombies, pero que también le mete una fuerte crítica social, por más que él haya dicho que no, ¿no? Que haya repetido en varias ocasiones que su película no contenía
una crítica o una serie de señalamientos de críticas sociales, me parece que es innegable que lo tiene, ¿no? El final que acabamos de ver, me parece que es evidente esta crítica, este señalamiento, y también decir que ya en los años recientes se asoció mucho, por ejemplo, al fenómeno zombie con estos, pues digamos, valga la redundancia, zombies, muertos vivientes que generan por ahí el capitalismo, ¿no? Unos zombies que han viajado desde el cine, han viajado a la televisión de manera muy exitosa, a las plataformas. Walking Dead me parece que podría ser una de los botones de muestra de esta transformación y este avance que tienen los zombies. Absolutamente. Y como bien dices de la denuncia social, es que este final nos deja completamente, es fuerte, impactados y sigue siendo tan vigente. Uno no es inevitable el no pensar en todo el movimiento de Black Lives Matter. Claro, fíjate que pensando un poco en estos orígenes del apocalipsis zombie, ¿no? Pienso en un libro que se llama El miedo líquido de Sigmund Bauman, donde habla precisamente de estos miedos modernos que tiene la humanidad, que tenemos en la sociedad. Y uno de esos miedos modernos es el de perderlo todo de repente, ¿no? El de tener que volver a empezar, sobre todo porque ya no existen las estructuras sociales, de la norma social a la que estamos acostumbrados. Y entonces es lo que plantea muchas de las películas de apocalipsis que tienen que ver con apocalipsis zombie, incluyendo La Noche de los Muertos Vivientes. ¿Qué pasaría si de repente un día el mundo ya no es como era en tu cotidianidad y ahora te tienes que estar escondiendo porque hay unos monstruos que te quieren comer, que te quieren comer la cabeza, ¿no? Aquí hay que decir también que La Noche de los Muertos Vivientes pues no se iba a llamar así en un principio, sino que precisamente se iba a llamar algo así como Los Devoradores de Carne, algo por el estilo, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero sí, a mí me gustaría mucho hacer hincapié en cómo los apocalipsis zombie, cómo el mismo George Romero plantea esta posibilidad de que de repente un día el mundo cambie. Los orígenes de los zombies son muy diferentes, ¿no? Puede ser por ahí un virus, aquí es una especie de asteroide, ¿no? Entonces, ¿cómo los miedos pueden irse modernizando de la época, a partir de la época? Acabamos de pasar por un virus terrible que nos obligó a estar encerrados en la casa y tiene que ver con esto que he señalado de cómo de repente un día, prácticamente de un día para otro cambió nuestra realidad, ¿no? Totalmente. Y tienes toda la razón también en cómo se van la progresión de nuestros miedos, ¿no? Digo, creo que también ahorita con el conflicto que está, el mundo ahorita es un polvorín y creo que ese es el miedo internacional que todo el mundo tiene, así de que esto siga y tome peores consecuencias. Entonces, y eso es muy interesante, entonces, el cómo utilizamos a los zombies como un transporte al final. Y entonces, históricamente, es también muy interesante el ver cómo la sociedad va avanzando y cuáles van siendo entonces, digamos que, sus obsesiones del momento. Y también como el zombie es un objeto recurrente, ¿no? En el cine de terror, ya sea a partir de un embrujo, por ejemplo, lo que acabamos de ver con esta película donde los niños desaparecen y salen corriendo, a partir de una especie de embrujo que estaría muy cercano al al zombie haitiano, por ejemplo, y después cómo se ha ido modificando, como muy bien dijiste también, a partir de pues el miedo contemporáneo. Sí, el miedo contemporáneo de repente fue un virus y ahora este miedo que tenemos al avance de las ideologías de la extrema derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos refugiando o cómo estamos manifestando nuestros temores a partir del cine? Y el cine de terror me parece que lleva la batuta en en estas situaciones, sobre todo con las mezclas que es capaz de hacer, ¿no? Las licencias que es capaz de hacer, que de repente otros géneros cinematográficos más estrictos, más cuadrados no se lo permiten. Y el cine de terror sí lo hace. Y como ya había comentado, me parece que el zombie representa este avance, como muy bien dijiste, de los miedos, ¿no? De los miedos contemporáneos o de los miedos líquidos, como dijera Sigmund Bauman.
Ricardo Ham, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer el tener esta conversación contigo. Y bueno, ya sabes, tu casa, Tiempo de Filmoteca. Pues muchas gracias, Alejandra, gracias a la gente ahí de producción que hace posible estos enlaces y bueno, gracias también a los televidentes. Un abrazo y buenas noches para todos. Buenas noches. Y a todos ustedes en sus hogares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Los esperamos en la próxima para seguir disfrutando de más cine.